La novena generación de consola nos ha traído grandes sorpresas y de verdad que revisar todas estas perspectivas de las empresas es bastante interesante. Hoy muchachos, tras varios meses ya de uso, tras varios días jugando y probando la consola, con ustedes la review completa de la PlayStation 5. Y comenzamos este video, chicos, con el apartado del diseño y el aspecto exterior de la consola. Aquí hay un punto muy importante que me gustaría platicarte. PlayStation, con el paso de los años, siempre nos ha demostrado la innovación a nivel de diseño que tienen sus consolas y nos ha traído consolas muy buenas desde el PlayStation 1 prácticamente. Nada más que es habitual que PlayStation en sus primeras versiones o sus primeras revisiones de una nueva generación de consola siempre nos muestra una consola un tanto voluminosa y un tanto grande, si lo podemos decir de alguna manera. Estas versiones normalmente se conocen como las versiones FAT de las consolas y a mí me da mucho la sensación con la PlayStation 5 que acaba de llegar hace unos pocos meses, que esta es nuestra primera versión y es la versión FAT que así conoceremos en algunos años después de esta consola. Entonces, ya se dieron cuenta, es una consola bastante grande, un tanto voluminosa. Y también aquí partimos ya con los números y con las cuestiones técnicas, ya que déjame decirte en un número real que al menos esta versión de la PlayStation 5, que es la que tiene la unidad de disco, pesa 4,5 kilos. Sí, escuchaste bien, pesa 4,5 kilos, entonces pues prácticamente para cargarla directamente en una mochila puede que sea un tanto difícil. Ya que te he contado sobre el peso de la consola, ahora también te voy a contar sobre las dimensiones, que básicamente son 390 por 104 por 260 milímetros. Como verán, es una consola voluminosa y un tanto estorbosilla, si lo queremos decir también de alguna manera, pero eso no le quita su gran diseño que tiene por parte, en este caso, de los chicos de Sony. Ahora, pasando rápidamente a el tema de los puertos que nos encontramos en la parte trasera de la consola y también en la parte frontal de la consola. Tenemos diferentes puertos importantes con los cuales nosotros podemos interactuar y aprovechar para diferentes dispositivos, como a lo mejor otro DualSense o por ahí un disco duro externo que nosotros necesitemos. Entonces, por la parte trasera nos encontramos con el puerto de alimentación a la corriente eléctrica, que también cabe resaltar que la consola ya tiene la fuente de poder totalmente integrada en la consola, entonces eso es bueno porque imagínense si la tuviéramos afuera sería todavía un poquito más estorboso, pero afortunadamente no es así y está dentro de la misma consola. Después tenemos el puerto Ethernet, ya saben, este puerto para conectarla directamente a nuestro router o a nuestro modem y tener velocidades y transferencia de internet bastante altas. También nos encontramos con el HDMI, que es 2.1, y en la review pasada del Xbox Series S ya te explicaba un poquito sobre las capacidades de este HDMI 2.1, entonces déjame decirte que la PlayStation 5 también cuenta con esta tecnología, con el HDMI 2.1, entonces por esa parte muy bien. También nos encontramos con dos puertos USB 3.0 que, te repito, pueden funcionar para cargar a lo mejor el DualSense o conectar un disco duro externo directamente para almacenar alguna película, algún juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya que te he contado sobre los puertos de la parte trasera de la consola, pasamos a los puertos de la parte frontal, que en este caso tenemos un USB tipo C 3.1 y también tenemos este USB 2.0 tipo A, que también puede servir para cargar directamente el control sin la necesidad de pasar el cable hasta la parte trasera de la consola. Y también por la parte frontal nos encontramos con el botón de expulsión, en este caso del disco, del Blu-ray que tú quieras introducir directamente en la bandeja, y el botón de encendido y apagado de la consola. Esos son los puertos y los botones que tenemos directamente en la consola por la parte exterior. Y te he platicado sobre los puertos y los botones exteriores, pero también hay algo importante que debo decirte, y es que hay una forma de ampliar el almacenamiento SSD
de la consola directamente, y es mediante la ranura PCI Express 4.0 M.2 en este caso, para que nosotros podamos tener esa posibilidad, ese almacenamiento extra. Nada más que está un poco extraño y es un tanto peculiar encontrar esta ranura, y ya también te lo platicaré más adelante, pero de primera mano te adelanto que está quitando una de estas tapitas que puedes estar viendo por aquí. Entonces, un aspecto importante a nivel de diseño y que me encanta de la consola y se me hace una de las mejores funcionalidades que el diseño integra, porque sí, es una funcionalidad en diseño exterior de consola, básicamente es las luces que de momento a lo mejor no se aprecian mucho, pero las luces que tiene la consola e incluso el DualSense. ¿A qué me refiero con estas luces? Cuando nosotros encendemos la consola, prende unos LEDs, unas tiras de LED en esta parte de la consola de color azul, indicándonos que la consola se está utilizando y estás jugando algún videojuego, y también estas luces cambian en función del estado de la consola. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos la consola en modo de reposo, la consola empieza a parpadear de color naranja hasta que se queda en ese color, y eso a mí se me hace increíble a nivel de diseño, porque no solo es una parte bonita que tú estás viendo directamente de la consola, sino que también tienes funcionalidad, y directamente con un vistazo hacia lo lejos a tu consola puedes darte cuenta si está en modo reposo o está encendida directamente. Algo similar pasa con las luces del DualSense, pero eso ya te lo platicaré un poquito más adelante. Y ahora vengo a platicarte sobre un tema bastante importante, que es el tema de la ventilación, y a veces es un punto o un aspecto que no muchas personas toman en cuenta a la hora de comprar una nueva consola o a la hora de revisar una consola de nueva generación, como es el caso. Entonces, PlayStation 5 tiene ventilación suficiente y tiene un sistema de flujo de aire correcto que permite la disipación del calor interno de la consola cuando se está utilizando día a día. Esta ventilación y este flujo de aire pasan por la parte frontal de la consola, por la parte de arriba de la consola, para posteriormente que el aire sea expulsado por la parte de atrás, y finalmente también un poco de aire sea expulsado por la parte inferior de la consola. Cabe resaltar que la consola, cuando nosotros retiramos las tapas de aquí, tenemos un ventilador que pues ayuda al tema de disipación de calor, y este ventilador no cuenta con revoluciones variables. Eso quiere decir que el ventilador no va a aumentar su velocidad en función del calentamiento de la consola, y esto podría representar una desventaja. Sin embargo, no es muy malo que digamos. Otro punto bastante importante es el tema de la base, que ya la has visto en el video de la primera configuración, que prácticamente esta base nos ayuda también a levantar un poco la consola y hacer que la parte de abajo de la consola, donde se disipa el calor y sale un poco de aire caliente, pues no esté obstruida prácticamente. Ahora, también este tema del calentamiento depende mucho de dónde coloques tu consola. Nosotros vemos aquí que la consola está en un espacio aislado, pero déjame decirte que es importante que consideres y pienses muy bien dónde vas a colocar tu consola, ya que depende de esa colocación puede también que la consola se llegue a calentar más o se llegue a calentar menos. En algunas pruebas que estuvimos haciendo durante juegos un tanto exigentes como Spider-Man Miles Morales, durante varias horas de juego, la consola llegó alrededor de los 55 grados Celsius, que es una temperatura relativamente bien considerando el flujo de aire de la habitación y también considerando las horas de juego en un juego prácticamente demandante como lo es Spider-Man Miles Morales. Entonces, por la parte de flujo de aire, hay muchas variables que nosotros tenemos que tomar en cuenta para que nuestra consola no se llegue a sobrecalentar, porque si esto llega a pasar puede que sí representen algunos errores futuros en la consola que obviamente nadie quiere. Entonces, por esa parte la consola cumple, está súper bien, y pues prácticamente el tema del calor, si la colocas en un estado donde hay constante flujo de aire, no vas a tener ningún problema. Y ahora pasando al aspecto técnico,
al apartado de hardware y tecnologías que nosotros tanto amamos y que también muchas personas que nos ven les encanta todo este tema de lo interno de las consolas, su corazón, su cerebro y todos esos chips numéricos que se encuentran dentro de los dispositivos. Quiero empezar a hablarte por la CPU que contiene esta consola. La PlayStation 5 incorpora una CPU personalizada de AMD que tiene 8 núcleos y es un procesador o un chip de 7 nanómetros con una frecuencia de reloj variable que llega hasta los 3,5 GHz. Este chip es bastante potente y es capaz de correr los juegos de última generación, además de permitir que el sistema operativo pues básicamente se ejecute y nosotros podemos realizar diferentes actividades a la vez. Esto es bastante importante ya que esta personalización de AMD es un tanto diferente, a pesar de que suena muy parecido a lo que había hecho la compañía Xbox, pero la personalización es un tanto diferente, además de que estos procesadores también cuentan con la arquitectura Zen. Ahora pasando a otro aspecto y apartado bastante importante como lo es la GPU o el procesador gráfico como también se conoce, déjame contarte que el procesador gráfico que lleva la PlayStation 5 cuenta con 36 unidades de cálculo que tienen una frecuencia de reloj de 2,23 GHz y de esta potencia gráfica se desprenden 10,28 teraflops. Si quieres un número de referencia para ver más o menos la potencia gráfica, déjame contarte que la Xbox Series X llega hasta los 12 teraflops, entonces ya te darás cuenta la diferencia de personalización en este caso del System on a Chip, porque sí, es importante mencionar que tanto la GPU como la CPU están integradas en un solo circuito y pues esto también se le conoce como System on a Chip y este es el caso también de la PlayStation 5. Al ser un solo circuito integrado, ahora te puedo platicar más sobre el comportamiento tanto de CPU como GPU en la práctica. PlayStation 5 nos entrega una calidad de imagen o una resolución de 2160p con una cadencia de frames hasta los 120 FPS. Esto en condiciones normales tú lo podrías utilizar en los juegos actuales que corren en PlayStation 5, como a lo mejor Spider-Man Miles Morales o la remasterización de Spider-Man, o incluso otros juegos como Resident Evil 8, por poner un ejemplo. Entonces vemos que nos ofrece una resolución y una tasa de frames bastante bueno para ejecutar los juegos de última generación. Y anteriormente te había comentado que es compatible con Ray Tracing, obviamente esta tecnología que incorpora cambios visuales importantes y todavía mejoran la experiencia visual en videojuegos con reflejos en el agua, por poner un ejemplo, o también escenarios más iluminados. Entonces PlayStation 5 puede prácticamente con todo lo que te he contado y es muy importante resaltar que PlayStation 5 te da la facilidad a ti como jugador y en los diferentes títulos que tiene la firma para tú configurar cómo quieres que se vea tu videojuego. Esto ya depende más de los gustos, pero tú puedes reducir la tasa de frames y aumentar la calidad del juego para ver el juego un poquito más nítido, o al revés, tú puedes aumentar la tasa de frames y bajar un poquito la calidad de los videojuegos. Esto depende del jugador, pero en esencia tú puedes jugar un videojuego con una tasa de frames de 60 FPS o 120 FPS, o incluso puedes jugar videojuegos directamente con Ray Tracing activado para tener la mejor experiencia posible. Por esa parte, PlayStation cumple totalmente y de verdad me ha impresionado los resultados que ha tenido durante las pruebas que he estado haciendo en estos videojuegos que te he comentado. En este punto te he platicado un poco sobre las configuraciones que puedes aplicar en los diferentes videojuegos y el rendimiento de los gráficos en la práctica de PlayStation 5. Sin embargo, al menos en esta versión, que es la versión que tiene la unidad de lectura de discos, déjame de contarte de que esta unidad obviamente es compatible con Blu-ray y puedes reproducir películas directamente en 4K en la consola sin ningún problema. Obviamente es importante también mencionar que donde estés reproduciendo, en este caso ya sea el monitor o una TV o una pantalla plana, debe de ser compatible también con estas resoluciones para que puedas vivir la experiencia al máximo. Contándote esto, déjame decirte que
PlayStation 5 también incorpora una memoria principal o también conocida como memoria RAM bastante interesante, ya que es una memoria principal de 16 GB GDDR6 con un bus de 256 bits y cuenta también esta memoria principal con un ancho de banda de 448 GB sobre segundo, que en términos prácticos tenemos velocidades bastante buenas para que la memoria RAM realice su actividad interna dentro de la consola y nos permita trabajar con el sistema operativo, con las aplicaciones y con los videojuegos sin ningún tipo de problema. Por este apartado de la memoria RAM y la memoria principal, te puedo decir que es hardware de última generación, entonces al menos por varios años no tendrás ningún problema utilizando tu PlayStation 5. Ya que hemos platicado sobre la CPU, la GPU, la memoria principal o memoria RAM, ahora toca hablar sobre el almacenamiento, que también es un tema bastante importante y que al menos personalmente a mí me importa y siempre estoy revisando ese tema a la hora de adquirir incluso un dispositivo móvil, una computadora y más importante una consola. PlayStation 5, esta versión que tenemos, tiene un almacenamiento de 825 GB y es un almacenamiento de alta velocidad SSD que está internamente colocado en la consola, pero de estos 825 GB no son todos para ti. Como sabemos, de esta memoria o este almacenamiento que se nos menciona directamente en la caja de la consola, realmente solo tenemos 667,2 GB disponibles para el usuario. Y al parecer es un número correcto, no me molesta el hecho de que sean 66,2 GB disponibles para el usuario. Sin embargo, aquí sí se me hace un tanto curioso la decisión de Sony y de PlayStation por incorporar 825 GB en su consola. Creo y considero que si le hubieran agregado 1 TB no hubiera estado para nada mal. Sin embargo, tenemos ese almacenamiento y pues prácticamente con el uso y la instalación de varios juegos, que ya sabemos que ahorita los juegos pueden llegar a pesar incluso más de los 100 GB, pues el almacenamiento se puede ir un tanto rápido. Recordemos que de los 825 todo lo demás que se ocupa es para temas de actualizaciones del sistema operativo, configuraciones, aplicaciones de entretenimiento y consumo digital como Disney Plus, Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Son las aplicaciones que abarcan y llenan esta parte del almacenamiento. Pero considero que si lo hubieran agregado 1 TB no hubiera estado nada mal. Sin embargo, el almacenamiento es correcto, funciona bastante rápido y tiene velocidades de lectura y escritura fascinantes que no te van a decepcionar en ningún momento. No veo, güey. Para este tema del almacenamiento, las compañías, y en este caso PlayStation con Sony, nos recomiendan y nos dan diferentes opciones para ampliar este almacenamiento. La opción más casual y casera que podríamos aplicar en este caso es comprar directamente un disco duro externo y conectarlo por la parte de atrás a uno de los USB 3.0 que tiene la consola. Sin embargo, recordemos que el hacer esta práctica no es de que los juegos a veces no funcionen, sí funcionan, pero no alcanzan estos discos las velocidades suficientes para correr el juego con toda la experiencia posible que PlayStation 5 nos puede ofrecer. Por eso es recomendable instalar los juegos directamente en el almacenamiento interno de la consola o aplicar la alternativa que PlayStation nos da, que básicamente es la introducción de una tarjeta M.2 directamente en la consola. Ahora, es importante mencionar que PlayStation no te recomienda cualquier tarjeta M.2 que te encuentres en el mercado. Tienen características muy específicas que recomienda PlayStation para que tengas la mayor experiencia posible y la forma más optimizada de correr los videojuegos directamente ahí. Sin embargo, también es importante mencionarte que la ranura que se encuentra detrás de las tapas de la PlayStation 5 está un poquito encerrado y el hecho de que tú pongas una tarjeta de memoria M.2 puede que llegue a calentarse poquito. Tiene una tapa, te la voy a mostrar un poquito más adelante, pero tiene una tapa donde nosotros podemos desprender esa tapa, conectar nuestra tarjeta M.2 y así ampliar el almacenamiento de la consola.
pero esta tapita que viene a veces cubre toda esta tarjeta y en condiciones de varias horas de uso de la consola puede que se llegue a calentar. Entonces, una recomendación, con la excepción de que tu tarjeta M.2 tiene su carcasa propia y también tiene un disipador de calor integrado en la misma tarjeta, puedes colocarla sin dejar puesta esa tapita que te menciono. Solo en ese caso. De lo contrario, tú deberías de tapar tu conexión con la tarjeta M.2 de la consola para pues evitar cualquier otro tipo de problema de polvo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esencia esa es la forma que PlayStation nos da de ampliar el almacenamiento para que también sea de alta velocidad, para que nosotros podamos tener la misma experiencia de jugar un videojuego directamente instalado en el almacenamiento interno o en el almacenamiento externo que le hemos ampliado mediante esta tarjeta M.2. Y ya para terminar este apartado de hardware y tecnología de la PlayStation 5, quiero hablarte un poquito sobre el sonido de la consola, que es expulsado mediante el HDMI que tiene en la parte de atrás, y este sonido básicamente es un sonido espacial, un sonido 3D que ellos llaman Tempest, que básicamente genera una mejor inmersión a la hora de estar escuchando los sonidos de los videojuegos. Pero también es importante mencionarte que deberías de tener tu pantalla o tu monitor donde estés ejecutando PlayStation 5 directamente conectado a un buen sistema de sonido también para disfrutar la experiencia. También es importante mencionar que no tiene salida de audio óptico, entonces nada más hay que quede como un punto destacable del sonido. Y también es importante mencionarte sobre la conectividad que tiene la consola, que en este caso es Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1, que ambas conexiones tienen un rango bastante grande para evitar desconexiones y demás. Entonces, si no tienes la capacidad de poner la PlayStation 5 conectada al router o al modem, puedes hacer uso del Wi-Fi y no te debería de dar ningún problema a la hora de estar jugando con tus colegas en línea. Y también por la parte del Bluetooth no tendrás problemas de desconexión, por ejemplo, con el DualSense. Entonces, por parte de conectividad y sonido estamos cubiertos de manera correcta, y de verdad PlayStation 5 lo hace también muy bien en ese apartado. Y ahora toca el turno hablar de una de mis cosas favoritas de esta consola y de esta nueva generación desde la perspectiva de Sony y desde la perspectiva de PlayStation, y es el DualSense. El DualSense a mí se me hace un control totalmente increíble. A nivel tecnológico y a nivel de diseño es fascinante. Vamos a repasarlo un poquito. El tema de la botonera principal, la cruceta y también los joysticks se mantienen en el mismo lugar que las iteraciones pasadas. Sin embargo, todo el cuerpo del control ha cambiado prácticamente para bien, teniendo un cuerpo un tanto más grande que mejora tanto el agarre y también se siente un control bien construido. Un aspecto también importante en este caso de la construcción y de esta nueva iteración del control de PlayStation es el tema de la textura que tiene el control, para que sea un tanto antideslizante, y cuando estés en esas partidas súper intensas con tus compas, con tus colegas, pues el control no se te vaya a caer por ahí y pues pueda estar siempre en tus manos. Esta textura también está representada muy bien aquí en la parte de los joysticks, que nosotros si movemos por aquí también podemos tener siempre sujetos nuestros dedos al control directamente. Los botones de menú y el botón de compartir pues prácticamente son botones ya indispensables actualmente para compartir esas partidas, para ponerle pause cuando te vas a comer, por ejemplo. Y también es importante mencionar que obviamente este control utiliza USB-C y tiene una batería interna con la cual nosotros podemos cargar el control y jugar pues prácticamente más tiempo. Este control no es de pilas, este control ya tiene una batería interna y se carga por USB-C directamente conectado a la PlayStation 5. Por la parte del panel táctil que tenemos en esta parte, pues vemos que es un panel táctil que PlayStation perfeccionó respecto a su versión pasada, y en esta nueva versión, en el DualSense, tenemos este contorno LED que también nos indica mediante colores
en función del estado del control. Por ejemplo, cuando lo estamos cargando va a poner un color diferente, cuando estamos jugando o estamos utilizando a lo mejor el control simplemente navegando en el menú de la PlayStation 5 también va a cambiar de color. Entonces esto también es muy padre porque acompaña la funcionalidad y el diseño que tiene PlayStation 5 y lo lleva a la experiencia del DualSense. Ahora, también tenemos por aquí un pequeño speaker, un pequeño parlante que en determinados videojuegos ayuda a generar una experiencia más inmersiva todavía. Y por ejemplo, imaginemos en un juego de shooter, estás disparando, lanzas una granada y el sonido de la granada cayendo directamente en el piso lo puedes escuchar directamente desde este parlante y eso genera una sensación de que tú estás dentro del juego y esa parte me encanta. También por esta parte de aquí tenemos el botón PlayStation de toda la vida que también ya sabemos para qué funciona, que prácticamente es la forma de inicio rápido con nuestro control para movernos rápidamente por el sistema operativo de la PlayStation 5 y también aquí contamos en este caso con una entrada de jack de 3.5 para conectarle unos audífonos o unos cascos directamente. Ahora, dejé la mejor parte para el final y esa mejor parte son los gatillos resistivos. ¿Qué es esto de gatillos resistivos? Bueno, PlayStation 5 con este DualSense introdujo una tecnología bastante interesante que ellos lo mencionaron así como los gatillos resistivos, que prácticamente consiste en que en determinados juegos, y vuelvo a poner el ejemplo de los shooters, los gatillos van a tener cierta resistencia para que tú te sientas como de verdad estás recargando esa arma, como de verdad estás disparando esa arma y acompañado de la vibración HD que también es bastante buena, nosotros vamos a sentir cada bala que disparamos directamente en nuestro shooter y vamos a sentir esa resistencia, eso que te está diciendo el control de que estás recargando un arma. No sé, es una forma totalmente nueva y es una experiencia que a mí me encanta cuando lo he probado en algunos títulos muy concretos y esto hace que el control te lleve a otro nivel, sumado con el parlante, los gatillos resistivos y los controles tan buenos y botones tan buenos que incorpora PlayStation en el DualSense. Simplemente, al menos para mí, en mi opinión personal, es uno de los mejores controles que existen actualmente en el mercado. Por el apartado del software también nos encontramos con un sistema operativo totalmente cambiado respecto a la versión anterior, en este caso el PlayStation 4, pero es una versión bastante buena, creo yo, del sistema que PlayStation introduce en sus consolas. Si bien es cierto que sabemos que las empresas no son muy buenas dándonos nombres para los sistemas operativos que tienen directamente las consolas, por esta parte nos encontramos un sistema operativo que a menos a mí me recuerda mucho y me da ese feeling del PSP, entonces es una interfaz bastante conocida, al menos para mí y para muchos usuarios que tuvieron esa consola portátil de PlayStation. Y lo que me gusta más del software que incorpora la consola es el tema de la organización de información. Por ejemplo, nosotros podemos estar viendo en esta parte de la pantalla cómo tenemos el menú y se va mostrando únicamente imágenes y muy poco texto referente a lo que estamos seleccionando en ese espacio. Vemos que la información está bastante bien distribuida y nosotros podemos bajar para ver más información sobre la aplicación o el juego en concreto. De los juegos podríamos ver de pronto los trofeos que tenemos y que hemos ganado con nuestros colegas en esas partidas en línea, etcétera, etcétera, etcétera. Se darán cuenta que es una interfaz bastante sencilla, bastante simple y me gusta esta división que hace entre multimedia y juegos para que así tú tengas más organizado cuando quieres jugar o cuando simplemente quieres utilizar la consola para el tema de la multimedia y es tan sencillo como cambiar así y ya tendríamos todas las aplicaciones directamente de multimedia y de video para nosotros ir directamente a ver una película, a ver una serie y de igual forma que en los videojuegos se muestra poca información, una imagen ilustrativa que le ayuda al usuario a identificar rápidamente qué aplicación quiere abrir o quiere revisar y ya si quieres más información como capítulos de la serie que estás viendo, etcétera, etcétera, puedes bajar y se ve por esa parte. Entonces vemos un software bastante intuitivo y bastante simple a la hora de utilizar y también ese es otro punto bueno para PlayStation 5. Y hablando también un poquito de software,
me gustaría decirte que tenemos diferentes servicios que PlayStation tiene a disposición de los usuarios, pero el que más resalta es PlayStation Plus. Me encantaría hablarte a fondo de PlayStation Plus, pero eso da tema para otro video. Que sepas que puedes acceder a tu membresía y a tu suscripción y ver todas las configuraciones que tienes en PlayStation Plus directamente de PlayStation 5. Y pues puedes tener ahí el contenido que te proporciona la empresa como juegos directamente en ese servicio. Ahora, otro punto importante es el tema de la retrocompatibilidad con consolas pasadas. Específicamente estoy hablando de retrocompatibilidad con videojuegos de la PS4. Sí que hay retrocompatibilidad, de hecho hay varios títulos que lo tienen y tú puedes jugar juegos de PlayStation 4 directamente en la PlayStation 5, que también se agradece bastante, pero también ese tema de la retrocompatibilidad es muy extenso y hay una historia empresarial detrás de esta parte, entonces también eso lo dejaremos más adelante para otro video, pero que de primera mano sepas que puedes jugar algunos títulos muy buenos, incluso por poner un ejemplo así rápido, el Spider-Man de PlayStation 4 que salió ya hace algunos añitos por ahí, también lo puedes jugar en PlayStation 5 en su versión remasterizada y otros juegos por ahí. Entonces que sepas que lo tienen. Y ahora vamos a pasar ya por fin a mi opinión personal, mi opinión general de la consola tras utilizarla, tras probarla, tras jugar videojuegos directamente en ella, tras sentarme y simplemente ver una serie en Amazon Prime Video. Y déjame decirte que es una gran consola. La verdad, a pesar de la escasez que se ha presentado por el tema de los chips, vale totalmente la pena comprar esta consola porque es un gran dispositivo, es una gran propuesta por parte de PlayStation y por parte de Sony para los usuarios, y creo que es una respuesta bastante buena para esta novena generación de consolas que PlayStation 5 se gana su lugar perfectamente. Tiene algunos detallitos por ahí que yo detecto, que sería el tema del almacenamiento y también el tema de la forma en la que tú puedes introducir la tarjeta de memoria o la tarjeta de almacenamiento M.2, que es un tanto molesta para usuarios que no están tan familiarizados con el tema del hardware. Yo esperaría que PlayStation hiciera algunas actualizaciones futuras, pero eso solo es mi opinión personal respecto a la forma de ampliar el almacenamiento de la consola. Y de verdad, si me preguntaras si vale la pena cambiar de tu PlayStation 4 en caso de que lo tengas, o tu PlayStation 4 Pro o tu PlayStation 4 Slim por el PlayStation 5, te diría que de momento no. A pesar de que es una gran consola y ya trae todas estas nuevas características de novena generación, de verdad créeme que van a seguir saliendo títulos y videojuegos para PlayStation 4, para PlayStation 4 Pro, y todos los servicios que PlayStation tiene también los vas a tener directamente ahí. Y créeme que PlayStation 5 sí queda un salto respecto a su versión pasada, que es el PlayStation 4, pero de momento yo te recomendaría, espérate algunos meses, deja que saquen versiones a lo mejor Slim de la PlayStation 5 o versiones un poquito más detalladas de la excelente consola que ya tenemos actualmente, para que ahora sí valga la pena justificar el gasto y valga la pena justificar el cambio generacional, en este caso de consola y de videojuegos. También, por último, mencionarte el precio de la consola, que en Estados Unidos ronda los $500, que aproximadamente son alrededor de 10,000 pesos mexicanos. Sin embargo, por la escasez de la consola y diferentes temas ahí de impuestos y demás, en Amazon la encuentras por alrededor de 13,999 pesos mexicanos. Entonces, ya lo sabes. De todos modos, aquí en la descripción del video te dejo el link para que vayas a ver si está disponible y la puedes comprar si te interesa esta gran consola de novena generación. Y listo, chicos, hasta aquí ha llegado esta review. De verdad te agradezco un montón que te hayas quedado hasta este punto del video, y nada más recordarte que te suscribas al canal, compartes el video con todos tus amigos si pensaban comprarse por ahí una PlayStation 5 para jugar en línea, que les compartas este video para que estén un poquito enterados. Y también te recuerdo que si activas la campanita de notificaciones, YouTube te va a avisar cada que nosotros pongamos contenido directamente en nuestro canal, y pues así estés enterado de la actualidad, en este caso de las consolas, y también la actualidad de la tecnología.
En la pantalla final te estarán apareciendo nuestras redes sociales también por si quieres ir a darte una vuelta por ahí y estar viendo qué estamos haciendo en el día a día. Y listo chicos, les agradezco un montón y sin más que decir, hasta luego.